¿Qué pasa? Segundo perdido en Nagua, conversación que queremos tener con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que ya se sienta con nosotros en el estudio. ¿Cómo le va, ministro? Muy bien, Buenos días. muy buenos días. Feliz Navidad. Muchas gracias. Un saludo especial para Valparaíso y para las familias afectadas por el terrible incendio de Navidad, que nuevamente nos pone frente a una situación muy dolorosa. Hay a lo menos 250 viviendas destruidas. ¿El gobierno sospecha que o apunta a intencionalidad basado en qué, ministro? Mire, el gobierno no sospecha, pero sí recoge ciertos elementos que se han conocido y que están en manos de la Fiscalía Regional y que están siendo indagadas por la PDI respecto a la posible participación de personas en el origen de estos incendios. Además que hay elementos que obviamente son complejos, como varios focos simultáneos, que es un modo operandi que se repite en el tiempo. El incendio que hubo hace unas 3-4 semanas atrás en Curauma, que también fue muy complicado, también se produjo en su inicio con varios focos simultáneos. En consecuencia, tal como lo señaló el alcalde y como se ha señalado, primero hay que se hagan las investigaciones, se pusieron los antecedentes de la Fiscalía, están todas las diligencias realizándose, pero de ser cierto sería gravísimo y esperamos que se pueda actuar con la máxima diligencia y sancionar con el máximo rigor por el daño que causa, que es realmente brutal. Ministro, ¿se le ocurre a usted que puede tener en la cabeza a alguien que provoca un incendio de esta naturaleza en esos lugares sabiendo, verdad, que la propagación va a afectar casas? Porque es imposible no saber o no pensar que si yo provoco un incendio en uno de los cerros que han sido afectados, eso no va a afectar a vivienda. Además, el 24 de diciembre. Claro. Sí, A las 4 de la tarde del 24. No sé qué puede tener en la cabeza una persona que, si es que efectivamente lo fue, digamos, que realiza algo así, además en Navidad, con el ánimo de causar muchísimo daño. ¿A quién? ¿A qué? ¿Para qué? Es difícil saberlo, es difícil comprenderlo. Lo único que sabemos es que tenemos instituciones que están trabajando, que hay algunos antecedentes. Los vecinos también han señalado que habrían antecedentes que se están poniendo a disposición de las entidades que están investigando. Y en consecuencia lo que corresponde es esperar que se le dé el máximo vigor, digamos, a la investigación penal. Hay que recordar que además los delitos de incendio tienen pena altísima. En consecuencia, la gente que está causando eventualmente estos daños, si es que son descubiertas, van a tener sanciones muy importantes. Por ejemplo, el caso del incendio anterior en Curauma, hay 2 personas que ya están formalizadas. Entonces, yo también hago un llamado a la ciudadanía a que esté alerta, que esté vigilante, que puede, si tiene antecedentes, aportarlo, que lo aporte. Hoy día cada persona con cada teléfono puede constituir una prueba, digamos, en estos casos. Por lo tanto, junto con reiterar el rechazo a estas situaciones, creo que lo más importante es la solidaridad, el apoyo a las familias afectadas. Ayer estuvimos desplegados con el gobierno regional, con los distintos ministerios, vivienda, agricultura, interior, con las autoridades municipales también, porque es una situación muy, muy dramática. Ministro, se ha hecho mucho caso de una entrevista que el presidente Sebastián Piñera le dio y que fue difundida el 15 de diciembre a Andrés Oppenheimer en CNN en español, en la cual él dice que muchos de los videos sobre violaciones a los derechos humanos divulgados durante la crisis son filmados fuera de Chile y hace un llamado, más bien advierte, ¿verdad?, la existencia de noticias falsas y difundidas no solamente por los medios de comunicación, sino que también a través de las redes sociales. Él habla de una campaña de desinformación, de montajes para crear una sensación de desorden y una crisis total que ha sido gigantesca, con participación de gobiernos e instituciones extranjeras. Referido al tema de derechos humanos en lo fundamental, en las palabras del presidente, él ya contaba en ese momento con información de organismos internacionales que daban cuenta de que efectivamente habíamos tenido violación a los derechos humanos. Luego, también, él mismo protagonizó, encabezó una ceremonia en el Día de los Derechos Humanos, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde hizo un reconocimiento de que estamos teniendo problemas, que hemos tenido violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿dónde está el sentido de insistir en un discurso? ¿Es en función de quién es el receptor del mensaje? ¿Es en función de una cierta distorsión de la realidad? Yo creo lo que sería interesante traspasarle, ministro, es esta cierta inquietud que yo creo que muchos tienen en el país de un presidente viviendo como en una realidad paralela, cuando hacemos referencia a dónde estuvo el origen de la violencia, ¿verdad? Y qué ha pasado en Chile en materia de derechos humanos. A ver, lo primero, el presidente Piñera en nuestro sector es por lejos la persona con más trayectoria en materia de derechos humanos.
el día 24 de diciembre estuvimos, previo a la Navidad, estuvimos reunidos en conjunto con el presidente y el ministro de Justicia y la subsecretaria de Derechos Humanos, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que emitió su informe anual de derechos humanos, obviamente muy enfocado en la contingencia de nuestro país desde el 18 de octubre. Ahí vienen un conjunto de recomendaciones en materia de derechos humanos que son muy importantes, tanto para carabineros como para las instituciones y los procesos judiciales y para la institucionalidad en general en materia de derechos humanos. Y el presidente ha sido claro y enfático en esta materia. Hemos tenido situaciones graves que han significado vulneraciones y atropellos en materia de derechos humanos importantes, sin perjuicio que esto tiene que ser conocido y calificado por las instancias correspondientes. La Fiscalía está investigando, tiene una enorme cantidad de procesos en curso. Los tribunales, como dijo el presidente de la Corte Suprema, son los que califican jurídicamente, pero dicho eso, el presidente ha sido claro y enfático en rechazar las situaciones que se han conocido y en establecer que no va a haber impunidad. Entonces yo creo que bajo ningún punto de vista corresponde mezclar las situaciones o hacer hipótesis de que un planteamiento puede desvirtuar otro planteamiento. En eso no hay ninguna duda, y yo como ministro del Interior les puedo dar la garantía de que del compromiso de nuestro gobierno y del Estado de Chile, porque es mucho más importante, el Estado de Chile con los derechos humanos, es absoluto y sagrado. Entonces, ese es un primer punto que yo quería transmitir. Las situaciones que hemos conocido, además, han sido muy dolorosas, tienen que ser investigadas, tienen que ser conocidas por las instancias pertinentes, tienen que ser sancionadas. De hecho, y perdón que me dé una vuelta larga para llegar al punto, porque voy a llegar, se han conocido a lo menos 4 informes de instancias internacionales en materia de derechos humanos que han sido convocados o invitados por el gobierno de Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que lo preside la expresidenta Bachelet. O sea, el presidente de la República invita a la institución de la ONU, que es presidida por la expresidenta, lo que es una muestra, digamos, de compromiso total con la materia, con una mirada de Estado. También Human Rights Watch y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Al que el gobierno no invita en todo caso, no tiene que extenderle una invitación al instituto. Es parte de... No. Las 3 primeras son invitaciones. El instituto a la cuarta no. Cumple, junto con la Defensoría de la Niñez, cumple un rol fundamental. Como parte de la institucionalidad. Entonces, ese es un primer punto. Entonces, ¿para qué decir eso en una entrevista a un medio extranjero? Lo que pasa es que también es cierto que hemos visto desde el 18 de octubre, que es un tema que no parte el 18 de octubre, viene hace mucho tiempo, que las redes sociales cumplen un rol fundamental. Usted mismo las está convocando respecto de los incendios ahora. Pueden cumplir un rol que también es un aporte, ¿verdad? Yo a la gente. Me refería a las personas. Pero las personas suben las cosas a redes sociales. Yo creo que hay que ser muy responsable con el tema de las redes sociales, pero hemos tenido del 18 de octubre también una serie de denuncias que han cundido fundamentalmente a través de plataformas digitales o redes sociales que al menos no han demostrado su veracidad. Pero han sido ruido, ministro. No, ha sido ruido. Ninguno de los informes que usted da cuenta y que el presidente ya tenía en buena parte sobre la mesa, ¿verdad? El de ONU no en ese momento, pero al momento de la entrevista ya se conocía buena parte de la veracidad de la información respecto a Lo que pasa es que esta entrevista es antigua, tiene unas 2 semanas. Se emitió el 15 de diciembre. Efectivamente. Pero ha habido casos que han causado controversia y alarma pública importante. Quiero señalar 2. Por ejemplo, la denuncia que había un centro de tortura en la estación Baquedano. Yo estaba en el Congreso cuando se conoció eso y generó una controversia muy importante, muy importante. Además, ¿y en Quilicura? Por ejemplo, el centro de tortura en el mall de Quilicura que terminó con el mall quemado, digamos. O, por ejemplo, la denuncia falsa y irresponsable, porque el que hace la denuncia tiene que probar lo que está diciendo, de que los carros lanzaguas de Carabineros contenían soda cáustica. Entonces, efectivamente estamos teniendo un problema, y ustedes, los medios de comunicación, lo conocen mucho mejor que nosotros, sobre las posibilidades de verificar la información que fluye a través de las redes sociales. ¿Eso obsta que tengamos que establecer restricciones? No, eso es imposible. Simplemente tener a la vista de que muchas denuncias que se formulan no son denuncias veraces, y quien tiene que calificar la verdad jurídica en estas situaciones son las instancias competentes, son los tribunales. Ministro, déjeme insistirle en el tema porque yo creo que aquí probablemente lo más irrelevante, independiente de las anécdotas, de lo que se diga en el momento o en el fragor de cualquier cosa, es esta sensación que hay de que eventualmente el presidente pueda estar en una realidad paralela. Y es con todo respeto, no es tratando de sobrepasarse en ningún sentido. Hay gente que tiene esa sensación porque, primero, ve esto y luego
recuerda, ¿verdad?, el famoso informe de inteligencia o el informe de Big Data, donde se insiste, y el presidente en la entrevista a la Archi insiste también, ¿verdad?, en responsabilizar a actores externos, extranjeros, desde fuera o desde el propio territorio chileno, como partícipes activos y súper relevantes de la violencia desatada durante los primeros días, cosa que la Fiscalía ha dicho, nosotros no tenemos ninguna evidencia de que eso efectivamente sea así. Se genera la sensación de una realidad y la pregunta es entonces, ¿está el presidente recibiendo la información veraz y oportuna? Esto tiene que ver con una tesis propia, ¿verdad?, que insiste en llevar adelante. ¿Dónde está exactamente la explicación de por qué seguimos escuchando esas cosas que no convencen a nadie, ni siquiera a las autoridades que tienen que perseguir la verdad? Sí, lo que pasa, Connie, es que yo creo que aquí hay una confusión de planos, porque una cosa tiene que ver con la influencia de las redes sociales o ciertos antecedentes que se conocen, que no tienen nada que ver con análisis o informes de inteligencia. Cuando tú estás señalando de que un informe de Big Data constituye un informe de inteligencia, son dos cosas que no tienen relación. No hay duda alguna que usar tecnologías para poder conocer o entender de mejor manera lo que ocurre en las redes sociales es un elemento valioso no solo para la acción del gobierno, en las comunidades de inteligencia se usan, en muchísimos países se usa este tipo de análisis, en los medios de comunicación, porque tienen un valor en sí mismo y la capacidad de procesar información es lo propio de lo que significa hacer acciones de inteligencia, pero eso no significa que sea necesariamente información de inteligencia para fines, por ejemplo, de persecución penal. Ese informe simplemente fue compartido para generar elementos de contexto que pudiesen facilitar las investigaciones penales, pero no constituyen prueba necesariamente, ni muchísimo menos. Entonces, quiero en eso también aprovechar de hacer una precisión. Y respecto a lo que ha dicho el presidente, es que efectivamente hay mucha información que no es veraz, que es falsa, que circula por redes, que circula por medios, que muchas veces no nos damos, y digo en general, todos no nos damos el tiempo de verificar. Y también es cierto que se han conocido distintos antecedentes de incidencia o influencia de cuentas, por ejemplo, de redes sociales o de actividad en medios digitales que provienen del extranjero. En magnitud y proporciones importantes. Ahora, ¿eso significa o constituye necesariamente una realidad jurídica? No. Pero hasta el momento esa aparece como la respuesta del gobierno ante la pregunta ¿dónde están los autores de los hechos de violencia? Yo solo quiero remitirme muy responsablemente a las autoridades que se han referido a esta materia y que tienen responsabilidad, que son, por ejemplo, el director de la Policía de Investigaciones, que ha dicho claramente que hay indicios de organización por ejemplo, la destrucción de las estaciones de metro, o alguien cree que se destruyeron o vandalizaron la mitad de las estaciones de metro en una noche por casualidad. No, la Fiscalía cree lo mismo, lo dijo acá el fiscal Guerra también. Exactamente. Pero lo están investigando. Y el fiscal Barros también ha dicho que hay indicios de grupos organizados. Y es la Fiscalía la que tiene que realizar la investigación penal y son los tribunales de justicia los que tienen que resolver. Pero hay situaciones que son evidentemente anómalas. Hemos tenido una continuidad de episodios de violencia desde el 18 de octubre que ha venido disminuyendo fuertemente. Yo diría en el último mes ya tenemos una muchísima mayor estabilidad en materia de orden público, sin perjuicio que todavía falta mucho por avanzar, pero sobre todo en los primeros días, sobre todo en la primera semana, hechos de violencia gravísima, de ataque a la red de metro, a la red de transporte, a los centros de distribución logística, a la interrupción en nuestras carreteras, en nuestras calles, que creo yo que nadie, o es muy difícil pensar que son fruto del azar o la casualidad. Y eso tiene que ser investigado y tiene que ser resuelto. Y aunque tome tiempo, se va a investigar. Y por eso yo confío en el trabajo que va a hacer o que está haciendo la Fiscalía. El fiscal Barro, hay que recordar, es el mismo que encabezó las investigaciones por los bombazos del metro. Se tomó muchísimo tiempo, pero se logró dar con los responsables. Ministro, y eso es lo que corresponde en un Estado democrático de derecho. Conversamos con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. ¿Tiene temor a lo que vaya a pasar en marzo? Mira, yo creo que en política nunca hay que actuar con temor, en la vida ni en política, sin perjuicio que obviamente es importante, creo yo, avanzar en 3 frentes simultáneos, a propósito de marzo. Y tenemos 60, 70, 80 días para consolidar eso. Nosotros como gobierno hoy día tenemos 3 grandes objetivos, o 3 grandes prioridades que uno pudiese plantear como los compromisos más programáticos de nuestro gobierno para los próximos meses y para los próximos años. El primero es asegurar que se desarrolle de buena manera el proceso constitucional. Vamos a tener un plebiscito el 26 de abril. Creo que es un acuerdo que ha generado un compromiso muy importante, no solo del mundo político, sino también con la ciudadanía. Y en consecuencia, a nosotros como gobierno lo que nos corresponde es asegurar que ese proceso se desarrolle de buena manera, sin perjuicio que las elecciones en nuestro país son organizadas por el CERVEL.
El Estado tiene un rol y eso es un tema central, resolver ese plebiscito. Lo segundo, hemos puesto ya en marcha una agenda social. Son más de 5.000 millones de dólares para los años 2020, 2021, 2022. Ya aumentaron las pensiones solidarias en un 50%, ya está comprometido la reducción del transporte público que se va a materializar en los próximos meses a la mitad para los adultos mayores, la rebaja de los medicamentos, son muchas cosas muy importantes que han pasado en materia social que de alguna manera han quedado un poquito submarinadas por la contingencia que está muy intensa. Y lo tercero, no hay duda alguna, es avanzar en la recuperación de la paz social y el orden público. Las sociedades no pueden funcionar si no hay orden público. Es el sustento para la convivencia democrática, para la convivencia pacífica y en consecuencia estamos avanzando en dotar a los responsables del orden público, que son fundamentalmente las policías, la PDI y Carabineros en particular, de más herramientas y también de hacer las reformas y los cambios que se requieren para asegurar que el resguardo del orden público va a ser con un apego irrestricto y total por los derechos humanos. ¿Todo ese último punto se consigue en esos 70 días que usted acaba de mencionar? Bueno, estamos haciendo todo lo posible para avanzar todo lo que se pueda. El tema constitucional ya está bastante encauzado, salvo las discusiones complementarias que hay respecto al sistema electoral de la elección de los delegados constituyentes. En estos tres elementos, por lo tanto. En materia social, vamos a poner, ya tenemos en marcha una agenda social y lo que vamos a hacer en las próximas semanas es iniciar un proceso de construcción de una hoja de ruta social de mediano y largo plazo. Porque una cosa es el aumento de la pensión solidaria, la rebaja del precio y considera, ministro... Y otro, perdón, para terminar este punto, es qué sistema de pensiones queremos tener y qué sistema de salud queremos tener. Y eso ya lo ha dicho el ministro de Hacienda, ya lo dijo el presidente. Vamos a iniciar las reformas para avanzar hacia un nuevo sistema previsional y para reformular en forma muy profunda nuestro sistema de salud. Eso significa, después de esta larga explicación, que usted confía entonces que en marzo no van a volver las protestas a las calles. Nadie puede asegurar eso, Juan Manuel. Yo creo que esa es una pregunta... No, estoy pidiendo que lo asegure. Es una pregunta. ¿Cuál es la previsión que tiene? Claro, no, la pregunta es bien precisa. No estoy pidiendo que lo asegure. Le estoy preguntando si usted confía en que con esos elementos no vuelvan las manifestaciones. Juan Manuel, yo lo único que te puedo decir es que confío que como gobierno estamos haciendo todo lo posible para superar la crisis que se inició el 18 de octubre. Hoy día tenemos, y si uno hace un recuento después de casi 70 días, han pasado cosas importantes en nuestro país y yo, como ministro del Interior, quiero hacer un llamado a cuidar y valorar esos avances. En materia constitucional, creo que hay un acuerdo importante, hay mucha gente que está a favor del sí, mucha gente que va a estar a favor del no. Lo importante es que la gente se exprese y participe, porque de esa forma encauzamos políticamente un conflicto social de muchísima envergadura. En segundo lugar, tenemos una agenda social en curso que ya es importante, insisto, el aumento de las pensiones básicas, la reducción del precio de los medicamentos, estamos discutiendo el ingreso mínimo garantizado y vamos a poner en marcha las reformas de fondo en materia previsional y de salud para construir esta hoja de ruta social de mediano y largo plazo. Y por último, en materia de orden público, en materia de paz social, en materia de rechazo a la violencia, hemos avanzado harto. Desde el 18 de octubre a la fecha llevamos del orden de 2.500 eventos graves en materia de orden público. ¿Qué son eventos graves? Saqueo, incendio y situaciones que significan afectaciones muy importantes para la población. Pero los 2.500, la mayor parte se concentra en el primer mes y medio. En las últimas 3, 4 semanas en promedio estamos teniendo 1, 2, 3 eventos graves por día. Hay días que no tenemos ninguno. No quiero decir que con eso se solucionó la situación. No, todavía estamos, insisto, y quiero ser responsable porque esto es un tema que le importa a la gente. Estamos lejísimos todavía en materia de orden público donde queremos estar, pero tenemos que avanzar mucho más y por eso estamos haciendo la reforma en materia de inteligencia, de reformulación de la ANI, tenemos un nuevo director, tenemos un nuevo equipo, estamos reformulando la ley también, esto para ser justo se venía haciendo antes del 18 de octubre. ¿El general Rosas tiene toda su confianza, ministro Blumel? Bueno, todas las autoridades que están en los cargos no solo tienen mi confianza, sino que tienen la confianza del presidente, quien resuelve quiénes tenemos los cargos. ¿No considera usted que es parte del problema más que de la solución del general Rosas al mando de una institución que tiene que ser reformulada entera y bajo cuyo mando ha estado puesta en tela de juicio? Mira, yo quiero decir una cosa, en materia policial, Carabineros ha enfrentado 4 grandes golpes en los últimos 2 años, partiendo por el fraude Carabineros, si no me equivoco, a inicios del 2017. Posteriormente tuvimos la operación Huracán, que también fue una situación gravísima que está hoy día luego el caso en investigación Catrillanca, en la Fiscalía, después el caso Catrillanca, y hoy día tenemos las situaciones en materia de violaciones de derechos humanos. Pero también yo quiero defender a Carabineros. Carabineros ha hecho un esfuerzo gigantesco y ha sido enormemente exigido. Carabineros tiene 60.000 funcionarios, hombres y mujeres, cuyo compromiso fundamental es salir todos los días a la calle para cuidar a los ciudadanos. Y si no estuviese Carabineros, la gente lo sabe, tiene sentido común, la situación sería
infinitamente peor. Y Carabineros ha hecho un esfuerzo gigantesco por salir adelante, por superar estas dificultades. A propósito de estos 4 grandes impactos, 4 grandes crisis que ha enfrentado Carabineros, Carabineros no inició un proceso de reforma el 18 de octubre. Venía trabajándolo desde inicio del mes de marzo del año pasado, cuando el exministro Andrés Chadwick con el presidente Piñera convocaron un acuerdo nacional por la seguridad. De ese acuerdo surgieron 150 medidas, 71 de las cuales son reforma a Carabineros. Más bien enfocada en otros aspectos de control administrativo, del control político sobre la institución policial, de modernización, de tecnología. Sí, claro, ahora nos dimos cuenta que el problema es otro con Carabineros. Hoy día hemos constituido un Consejo de Reforma a Carabineros que tiene otro foco. ¿Y cuál es el foco? Yo te diría que tiene un foco doble. Uno, la relación orden público, derechos humanos, cómo avanzamos en el tema del orden público, pero con respeto total por los derechos humanos. Tuvimos una reunión con policía extranjera donde nos dicen que este es un tema que en muchos países han enfrentado dificultades y la ciudadanía ha cambiado. Y como la ciudadanía ha cambiado, hay que cambiar el foco también de la ciudadanía. Y lo otro tiene que ver con una discusión más de fondo, que se ha estado poniendo en marcha en los últimos días en los medios de comunicación, que es la discusión sobre la institucionalidad que se requiere en Chile en materia de seguridad pública. Si el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ¿es la mejor respuesta en materia institucional o tenemos que avanzar hacia una separación donde tengamos un ministerio político que encabeza el gabinete y otro ministerio específico a cargo de la seguridad pública, como por ejemplo en Estados Unidos? Ministro Gonzalo Blumel, sé es difícil ser jefe de gabinete y al mismo tiempo tener que estar lidiando con divisiones al interior de su propia coalición de gobierno. Y evidentemente que las cosas con la UDI no están nada de fáciles. En la ceremonia de la moneda para la promulgación de la ley que habilita el proceso constituyente, vimos a Jacqueline Van Rysselberghe pasar de largo y no saludarlo ni a usted, ni al presidente de Renovación Nacional, ni al presidente de Evópolis. O sea, a los socios directos de la coalición. Con la honestidad que lo caracteriza, ministro. En Nota Roja, ¿qué nota roja le está poniendo en estos momentos a esa relación que está teniendo la UDI con el gobierno y con Chile Vamos? Para ser bien franco, creo que la situación sin duda no es la mejor. Estamos en un momento que no solo no es el más adecuado en cuanto a las relaciones al interior de la coalición y con el gobierno, sino que creo que no es lo que necesitamos como gobierno para poder avanzar y resolver estos 3 grandes frentes, el frente constitucional, de la agenda social y en materia de seguridad y orden público, sino que el país necesita una coalición unida para enfrentar estas tareas que son de gran envergadura. Y en esto yo quiero hacer un poco de historia. Chile Vamos nace el 2016, si no me equivoco, y hace una diferencia respecto a lo que ha sido la centro-derecha tradicionalmente, una coalición política por sobre una alianza electoral. Y cuando partió Chile Vamos, la gente, en particular los adherentes del sector y mucha gente del mundo independiente, miró con mucha simpatía lo que estaba haciendo la centroderecha porque por primera vez estaba poniendo objetivos, principios y ideas al frente y actuando con unidad. Chile Vamos tiene una gracia, son 4 partidos que creo que logran o han logrado combinar de buena manera 2 objetivos siempre difíciles de combinar, que son la diversidad y la unidad. Y en el último tiempo se ha expresado más la diversidad y se ha expresado muy poco la unidad. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es avanzar muchísimo más en unidad y recuperar la cohesión que ha tenido históricamente el conglomerado, que cuando actuaba con cohesión ha tenido mucho éxito. Las elecciones municipales del 2016, las presidenciales del 2017. ¿Es una responsabilidad de quién? ¿Es un problema que se está generando desde la UDI? ¿Es un mal manejo político desde la moneda? ¿Es falta de tolerancia de los presidentes de los otros partidos respecto a uno que es más conservador como el gremialismo? ¿Cuál es la razón? Lo primero es que los 4 partidos todos representan sensibilidades o tendencias político-ideológicas distintas. Liberales, conservadores, socialcristianos. Entonces es un primer punto que siempre es complejo. Y lo segundo, yo puedo decir lo que nosotros sí queremos y tenemos que hacer como gobierno, como ministro del Interior. Quiero plantear y señalar claramente que así como tenemos estos 3 frentes o objetivos para los próximos 2 años, constitucional, social y seguridad y orden público, creo que al mismo nivel tenemos que poner y vamos a poner el trabajo político para reforzar la unidad de nuestra coalición. Tenemos situaciones que dan cuenta de un deterioro y tenemos que, creo yo, hacernos cargo de esa situación. Y hay desafíos en el corto plazo y en el mediano plazo. En el corto plazo... ¿Cuál asume usted que es su responsabilidad directa en eso? Porque usted ha sido apuntado por la UDI como gran responsable, particularmente del, comillas, abandono a la figura de Andrés Chadwick que ellos acusaron y también de la forma en que se manejó la negociación del tema constituyente. ¿Cuál asume usted como su responsabilidad personal en esta distancia con la UDI? Mire, esto yo lo he conversado con los 4 presidentes de Chile Vamos,
porque aunque ustedes no lo crean, tenemos mucho más diálogo y capacidad de interlocución. De lo que se ve para afuera. Claro, muchas veces estas cosas se exacerban también porque para Cada la uno discusión marca, pública habla su gente. son sabrosas, son entretenidas. Pero yo le puedo decir, mire, el gobierno ha hecho todos los esfuerzos y yo en lo particular he hecho todo lo posible siempre. Yo fui ministro de la SECPRES, el secretario general de la presidencia, previo a ser ministro del Interior. Su responsabilidad fundamental es velar por la cohesión de la coalición en el Congreso y lograr que los proyectos avancen. Y en los casi 2 años que fui ministro de la SECPRES, la coalición, yo no tengo nada que decir, casi siempre o siempre actuó con mucha unidad, salvo excepciones muy puntuales. Y eso obviamente está siendo sometido a prueba y está bajo estrés, producto de la crisis que enfrenta nuestro país desde el 18 de octubre. Si esto es algo que a todos los sectores lo ha tensionado, el Frente Amplio está muy dividido, la centroizquierda tradicional hoy día no tiene ningún tipo de coordinación política, y quiero mirar el vaso medio lleno. Chile Vamos, con todas sus dificultades, sigue siendo el conglomerado con mayor cohesión de todo el espectro político. Dicho eso, tenemos 2 desafíos que tenemos que abordar y que como gobierno nos comprometemos o estamos haciendo las acciones para que se puedan resolver de buena manera. Lo primero es que tenemos que lograr una postura unitaria en los acuerdos complementarios en materia constitucional. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, manteniendo los objetivos que se han planteado, que es asegurar una participación paritaria de las mujeres, la participación de los pueblos indígenas, la participación de los independientes, pero lograr una postura común de Chile Vamos en torno a esos acuerdos complementarios. Y lo segundo, tenemos que avanzar en mejorar la coordinación. Mire, Chile Vamos, hace mucho tiempo... Estamos en la hora, ministro. Voy terminando. Cuando se inició la coalición, tenía reuniones de coordinación permanente como coalición, los presidentes de partido, había un secretario ejecutivo, había una comisión política de Chile Vamos. Todo eso se ha ido perdiendo en el tiempo y por lo tanto el trabajo que tenemos que hacer, esto es de la coalición, pero el gobierno obviamente lo va a apoyar con mucha fuerza, es recuperar esos espacios de coordinación interna de Chile Vamos, porque si la coalición está unida, al gobierno le va a ir mejor, y si al gobierno le va bien, al país le va a ir mejor. O sea, usted asume responsabilidad en la falta de coordinación. Bueno, yo creo que Para tratar de buscar la respuesta concreta a la todos pregunta. tenemos responsabilidad en el ámbito que nos compete. Yo como ministro del Interior y los presidentes de partido como presidentes de partido que representan instituciones. Y todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo por recuperar la unidad, porque si no hay unidad no va a ser posible asumir los desafíos que tenemos por delante, y tenemos que hacer un buen gobierno y eso requiere una coalición unida. Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, ministro. Muchas gracias, Muy que estén muy buenos días, bien. ministro. Chao, chao. 8:35.